El hombre creó el infierno en solo un día. Y lo primero que hizo al crear el infierno. Fue arrastrar a su propia madre a él. Resulta que el infierno que creó se llamaba traición. Cualquiera que traicionara sería arrastrado al infierno. ¿Es hora de empezar la venganza ahora? La parca, observando a un hombre tan malvado desde atrás, no pudo evitar mostrar una mirada de aprobación, pero aún así, nació para recordar. El infierno de la traición solo puede arrastrar a aquellos que han cometido el crimen. No me importa en absoluto. Mirando a esta supuesta madrastra. Mi corazón estaba lleno de ira. Ella es una basura. Hizo que mi familia original se desmoronara. Le dije, ¿cuánto dinero te daré? ¿Para que estés dispuesta a dejar a mi padre? Sé dónde están la libreta de ahorros y las acciones de mi padre. Sé dónde las guarda. Hay al menos 1.000 millones de HB allí. El rostro de la madrastra mostró gran asombro. Abrí la caja fuerte de mi padre, revelando todas las propiedades de la familia. Mientras tanto, el demonio observaba la escena bajo mi sincera actuación. La madrastra, nerviosa, puso en su bolso. De esta manera, su crimen de traición ya estaba establecido. Ella incluso me preguntó la contraseña de la tarjeta bancaria de mi padre. Le dije que ya no la necesitaría. Porque en el infierno, no se necesitan esas cosas. Abrí la puerta del infierno que había creado. Una pitón gigante que salió de ella la ató al instante. Luego la arrastró a la oscuridad infinita. Ella fue la primera invitada del infierno de la traición. El demonio observó la escena y se sintió inmensamente complacido. Ver a este humano temblar por completo. Pensó que había obtenido el resultado de la culpa. Estaba esforzándose por contener una sonrisa que venía de lo más profundo. Me puse el uniforme escolar que no había usado en mucho tiempo. El demonio me preguntó, apenas ha pasado media hora. ¿Y ya vas a actuar de nuevo? Sé que no te gusta que el infierno esté vacío, ¿verdad? Esta respuesta enfureció al demonio. Sin embargo, estuvo de acuerdo con su idea de que con los lamentos de los prisioneros. Es cuando se puede considerar un verdadero infierno. Y por esto, sintió una expectación que no había tenido en mucho tiempo. Apenas llegué a la escuela. Fui rodeado como una celebridad. También estaban los 4 matones. Ahora solo tengo un objetivo. Enviar a los 4 matones al infierno. El demonio se burló de mí, diciendo, Ando esperaba que fueras tan popular en la escuela. Los 5 me rodearon. Mi antiguo mejor amigo. Me invitó al baño a beber un poco. Yo estaba tranquilo. Los seguí obedientemente al baño. El grandulón se acercó y me dio un gran golpe. Me derribó de un puñetazo. El demonio pensó que estaba en un aprieto. Y hacer que cometieran el crimen de la traición, no parecía ser fácil. Ya tenía una idea en mente. Estos tipos en realidad no son dignos de confianza. Los humanos, desde la antigüedad, han sido expertos en usar herramientas. Así que, en esta cacería, lo más efectivo es el dinero. Y esta es una trampa llamada, antes. Bahamut esperaba lo que estaba a punto de suceder. No tiene nada que ver con una lección. Quería pedirles algo, pero antes de que terminara. Mi buen amigo estaba a punto de darme un gran golpe, pero fue detenido por sus supuestos hermanos. Amigo, ¿qué quieres pedirnos? Señalé a mi antiguo amigo y dije. Si lo golpean hasta que despierte. Les daré el poder de una noche. Su supuesta hermandad se desmoronó al instante. Quizás ese sea el encanto del dinero. Él me preguntó a gritos por qué hacía eso. Solo quiero que experimentes. El dolor que yo sentí. Él, furioso, quiso darme un puñetazo. Pero Blacklin, que estaba detrás, lo lanzó lejos. ¿Hay algún problema con que nosotros, como hermanos, le demos? ¿Hay algún problema con eso? Les dije que por un puñetazo les daría 1 millón. Y por 2 millones. Los 3, sin dudarlo, se lanzaron contra su hermano. Con puñetazos contundentes. El sonido de la paliza era así. No tan fuerte como había imaginado. Me sentí muy aburrido. Ustedes, escoria de la humanidad. Ellos, sorprendidos, se volvieron para mirarme. No dije mucho más. Simplemente invoqué directamente la puerta del infierno. La gigantesca pitón que salió de ella envolvió a los 3 traidores. El peliverde extendió la mano y se agarró al marco de la puerta. Le dije que hay un ciclo de bien y mal. Una vez me echaron fideos instantáneos en la cabeza. Me golpearon y patearon sin razón. Y no me dejaron en paz ni siquiera cuando me escondí en casa. Ahora, entrar al infierno que he creado. Es tu honor. Ese es el dulce hogar más adecuado para ti. Mi antiguo mejor amigo temblaba a un lado. Lentamente me acerqué a él. ¿No tienes curiosidad por lo que acaba de pasar? Hace no mucho tiempo. Encontré la llave que puede abrir el infierno. Mi mejor amigo se parece mucho a como era de niño. Fuiste tú quien me acompañó en los mejores momentos. Todavía te considero un amigo. Unas cuantas lecciones ya son suficientes para ti.
Entonces, poco a poco, recuperemos nuestra relación. Lentamente, revelé la llave del infierno. Accidentalmente, se me cayó. Pero mi mejor amigo la vio. El deseo en su corazón le dijo: si consigue esta llave, su vida cambiará. Pero al instante siguiente, se quedó boquiabierto. Lo que tenía en la mano era una llave dorada común. Y yo ya había aparecido detrás de él. Parece que tú ya no tienes remedio. Lo envié directamente a reunirse con su buen hermano. El demonio consideró que era un engaño brillante. Esto es simplemente demasiado elegante, pero no te preocupes. En el infierno, todos los que cometen errores recibirán su merecido castigo. Humano. Deberías hacer que el infierno sea más ardiente lo antes posible. Ahora estoy pensando en cómo lidiar con mi padre. Bahamut. Sintiendo la conexión de sangre entre ambos. ¿Estás seguro de que quieres enviar a tu propio padre al infierno? Entonces, esta vez, la fuente de todo mal no funcionará, ¿verdad? No tenía ninguna intención de tender esa trampa. Mi padre es dueño de una compañía de seguros. En pocas palabras, engaña a quienes pagan su seguro a tiempo. Nunca tuve la intención de tender una trampa. Porque hoy volvió a traicionar. La mano de mi padre ya estaba levantada en alto. Mi corazón no sentía nada. Engañó a mi madre con una tercera persona. Y también tenía hijos ilegítimos de los que yo no sabía. Traicionaba en todo momento. Convoqué la puerta del infierno de la traición. Mi padre estaba lleno de asombro. Los tentáculos ya lo habían envuelto. Espero que tenga un buen viaje. No, que sufra en su camino. Y él ya estaba lamentándose amargamente en el infierno. El demonio lo observaba muy complacido. Ahora, de la familia, solo quedo yo. Y mi venganza ya está completamente cumplida. Entonces, lo que debo hacer ahora es entregarme. No importa cómo lo explicara. Me miraban con ojos extraños. Pero esto es solo para desviar la investigación policial. Sin embargo, los problemas son más de lo que imaginaba. Los padres de los matones desaparecidos han denunciado su desaparición. Casualmente. Todas las personas desaparecidas tuvieron contacto con una persona. Y esa persona soy yo, que estuve detenido 24 horas. Pero no estoy asustado. Porque no tienen pruebas. Los 3 elementos para constituir un delito de daño son indispensables. Ni siquiera pueden encontrar una sola prueba. Hasta que termine su interrogatorio. Podré salir tranquilamente. Al mismo tiempo, Bahamut regresó al infierno. Y los otros 11 señores del infierno. ¿Quién convocó esta reunión? Fue el demonio más perfecto, Lucifer. Los demonios aquí, ninguno era inferior a Bahamut. Él le preguntó a Lucifer. ¿Por qué él fue el último en llegar? Lucifer le lanzó una mirada. Y Bahamut se sentó obedientemente. Gargamel, del infierno de la avaricia, le dijo. Ahora todos somos aspirantes a el amo del infierno. Lucifer los reunió por una razón muy simple. Todos ustedes son demonios que no construyeron el infierno personalmente. En cambio, le encargaron esta tarea a los humanos que contrataron. Sin embargo, el infierno construido por los humanos es realmente excelente. Por ejemplo, el infierno de la lujuria. Todos los prisioneros de allí estaban encantados. Sadius quería saber el verdadero propósito del Señor. Lucifer respondió sonriendo. Anhelo mucho la sangrienta batalla entre los que el ganador ocupará mi lugar. Los 2 creadores del infierno poseen sus propias autoridades. Solo si se cumplen las condiciones del pecado. Se puede enviar al otro al infierno que uno controla. Pero no sabemos nada de los pecados del otro. Y mi pecado es la traición. Esto no es una autoridad muy poderosa. Pero debo sobrevivir. No puedo permitir que los oficiales que traicionaron en el infierno obtengan la liberación tan fácilmente. Darles un espacio de sufrimiento eterno. Eso es lo que merece llamarse infierno. El demonio superior Bahamut me ha reconocido por completo. Humano, nuestra cooperación es agradable. Todo esto fue visto por Sadius. No esperaba encontrar un infierno tan pronto. Creador. Él se llama Su Kaimin, usuario desconocido del infierno. Rápidamente orgánico y con acento agudo. En ese momento, alguien tocó mi timbre. A través del timbre, vi que era una chica. Su Kaimin tampoco se anduvo con rodeos. Lentamente se desabrochó la ropa. Apagué rápidamente el timbre. Bahamut se adelantó. Olía a muerte. Reaccioné rápidamente. Él, al igual que yo, era un creador del infierno. El apoyo infernal de Su Kaimin ya había respondido.
Blandió un gran martillo. Cuando escuché el sonido, sentí que algo andaba mal. Él estaba en la compuerta, lo que ya significaba que tenía las condiciones para activar la llave. Aunque me sorprendí hace un momento, no llegué al punto de la lujuria. Además, se bajó la ropa a propósito. Y había una puerta de por medio. Entonces, su crimen era muy probablemente voyerismo. Y todo esto no fue una traición. Lo que significaba que solo él podía abrir la puerta del infierno para mí. Me acerqué a la puerta y me senté. Le dije a Su Kai-min, si entras, tú también entrarás al infierno. Ya había destrozado la cerradura de la puerta. A través del agujero, me vio tranquilo. Repetí lo que acababa de decir. Que no se moviera ahora significaba que ya había picado el anzuelo. Dije lentamente, yo, como otaku. El infierno que puedo abrir es el infierno de la invasión. En el momento en que cruces esta puerta, mi infierno también se activará. Su Kai-min, siendo un perro demonio, significaba que tenía una inteligencia extremadamente. Calculó que este era un infierno falso con un 99% de probabilidad. Pero, ¿qué pasaría si abría esta puerta? ¿Y era enviado al infierno? Si se iba ahora. El oponente recordaría las condiciones de activación de mi llave. Y eso se convertiría en su debilidad. Ninguna de las opciones era favorable para Su Kai-min. Descifré sus pequeños pensamientos. Le propuse una condición. Hagamos una alianza. Aunque solo puede haber un ganador final. Al menos mientras nos encargamos de las otras 10 personas. Podemos mantener nuestra alianza. ¿Tienes confianza para enfrentarte a los creadores de otros pecados? Su Kai-min miró a Sadius. El demonio indicó que no usaría su cerebro. Le di mi número de teléfono. Después de que pensara durante 2 minutos y medio, anotó mi número. Una alianza es la mejor opción para mí. Si él solo es tan difícil de tratar. Ni hablar de los otros 10 creadores del infierno. Y yo solté un suspiro de alivio. Al regresar a la habitación, abrió Sage Chuansao. Y finalmente recibió noticias de Su Minsu. Ahora él ya no es una amenaza. Esta alianza es inquebrantable para mí. Después de todo, el crimen que él conocía era la traición. Su Kai-min fue grabado en vídeo mientras se hacía la prueba de PCR. Después de la ruptura, su exnovio lo divulgó por toda la escuela. Todo tipo de palabras aparecieron en su casillero. Una vez que tuvo el infierno bajo su control, los envió allí de inmediato. Y su crimen era el voyerismo. Colaborar con Seo Jae-min es excelente para mí. Después de todo, el crimen que yo tengo es la traición. El anfitrión reveló públicamente su identidad. Abiertamente mostró su apoyo infernal hacia él. Invitó a los otros 11 participantes a su casa. Y no solo yo lo vi. También lo vio Seo Jae-min. Ambos discutimos que esta podría ser una buena oportunidad. A través de él, podríamos conocer otros creadores del infierno. Vi al detective que me interrogó. Y al demonio detrás de él. Él, como yo, también era un creador del infierno. Su Kai-min y yo nos miramos a los ojos. El detective se sentó entre nosotros dos sin ninguna consideración. Se bebió mi café de un trago. Su Kai-min tocó lentamente la llave. El acto del detective ya constituía el crimen de voyerismo. Nos dijo que detuviéramos lo que estábamos haciendo. A partir de ahora, sin su permiso. Si se mueven de nuevo, los enviaré al infierno. Los 3 cayeron en un estado inusual. El estanque del infierno está brillando. Eso significa que hemos cometido su crimen. Me sorprendí hace un momento. ¿Acaso su crimen es el crimen del susto? No, la última vez, cuando estaba dentro de la naranja, también me sorprendí, pero su llave no se activó. Su Kai-min parecía completamente desconcertado. Una hipótesis surgió en mi mente. Vi al hombre corpulento a mi lado temblar sin cesar. Si no se activó por nuestra reacción. Hermano, fuiste amenazado por ese detective. ¿Verdad? Y por eso viniste aquí. Al ver su reacción. Supe que era un truco del detective para asustar. Él sonrió de medio lado, indicando que solo había sido una pequeña prueba. Después de todo, no puedo cooperar con un tonto, ¿verdad? Y él no sabe que lo que más me gusta es cooperar. No solo no tengo que temer su traición. Si cada uno de nosotros comienza con una carta. Entonces este hombre tiene 2 cartas. Excepto por los demonios, él puede detener o seguir a la fuerza. El detective se negó a decirnos su autoridad. Pero nos dio información extremadamente útil. Actualmente ha enviado a cientos de prisioneros. Hay que saber que, entre Su Kai-min y yo, las personas enviadas al infierno no llegan a la decena. Sinin nos contó su experimento. En realidad, él tampoco tenía buenas intenciones. Los datos en el cuaderno de registro habían sido manipulados. Él quería usarnos bien a los dos en el momento crucial.
Al mismo tiempo, 2 creadores del infierno ya habían sido eliminados. El crimen que el anciano dominaba era la cobardía. Ya había sido completamente suprimido por este hermano Yi frente a él. El hermano Yi dijo que a veces la existencia misma es un pecado. Un viejo inútil como tú. Realmente me resulta insoportable. Luego envió al anciano al infierno. El demonio con el que había firmado el contrato también se disipó. El demonio del hermano Qi le recordó que no fuera descuidado. Aunque la autoridad que posees es la más fuerte. El streamer miraba tranquilamente una película de acción. Una mujer saltó directamente por la ventana. El apoyo infernal en su mano. Ya había cumplido las condiciones para activarse. Sin dudarlo, invocó la puerta del infierno. Niñita, pagarás el precio por tu arrogancia. Publicar abiertamente tu dirección y tus llaves en línea. Acepta el juicio de la arrogancia. Al instante siguiente, él y su demonio se quedaron boquiabiertos. El apoyo infernal en su mano ya no reaccionaba. El streamer se quitó su disfraz. Ahora ustedes han invadido mi territorio, abriendo el infierno de la invasión. Al instante, su cuello fue atrapado. Hasta el infierno, todavía no sabía por qué había sucedido esto. Era un aprendiz común y corriente. Había practicado durante 2 años y medio y aún no había debutado. El jefe trajo a un recién llegado. Decidió hacerlo debutar directamente. Sensun preguntó furiosamente al jefe. ¿Por qué un recién llegado? Pero lo que obtuvo fue la respuesta del jefe. ¿Por qué eres tan estrecho de miras? Se sintió muy agraviado. El recién llegado incluso fingió consolarse a sí mismo. No hay nada que hacer, hermana. ¿Quién tiene la culpa de que yo sea tan excelente? Más tarde, se convirtió en una famosa superestrella en el país H. Mientras que Sensun solo podía ver su espalda y ahogar sus penas en alcohol. Este tipo solo debutó porque se acostó con el presidente. Hasta la aparición de un demonio. Cambió su vida. Lo que más odiaba eran las personas arrogantes y engreídas. Pero se encontró con Jige. La llave de la arrogancia en su mano no reaccionó en absoluto. Claramente, él a los 31 años ya era un alto ejecutivo de una gran empresa. Con una carrera exitosa y una familia feliz, ¿cómo podría una persona así no tener un poco de arrogancia? El séptimo hermano se burló diciendo que solo los que sobreestiman sus capacidades son yo solo mostré una confianza fundamentada. Sin embargo, Masahiro no se arrepintió de haber obtenido la puerta del infierno. Habiendo vengado su gran rencor, ya no tenía remordimientos en el mundo humano. El creador del infierno de la arrogancia fue eliminado. El demonio superior que había firmado un pacto con él también se estaba desintegrando. El streamer eliminó a un descalificado del infierno por primera vez. Su demonio puede transformarse en cualquier cosa. Ahora que lo pienso. La habilidad del artesano de perlas no estaba mal. Sigamos encerrándolos en el infierno. El resplandor de la apertura de la puerta del infierno atrajo mi atención. Según los registros del manual del detective. Después de que la puerta del infierno se abre por un tiempo. Habrá un minuto de tiempo de enfriamiento. No importa quién gane en la habitación. Nadie podrá hacerse daño a sí mismo en un minuto. El detective se detuvo a sí mismo. Que él, por su identidad, entrara al edificio era lo más apropiado. Además, podía llamar directamente a la gente para que y se llevaran a esa persona. Nos dijo que no dejáramos entrar a nadie en este edificio. El resto lo resolvería él. No pude evitar sentir miedo. Al detective no le importaba quién fuera el ganador. Y además, confiaba en su capacidad para resolver un infierno nunca antes visto. Qué poderoso y hermoso es este creador. Pero la empuñadura de mi puño no puede golpear activamente. Solo puedo enviarlo al infierno lo más rápido posible si el oponente conoce la empuñadura de tu puño, entonces solo podrá ser sacrificado. En este momento, la ventaja numérica se hizo evidente. Mientras no sean santos, todos tendrán 7 emociones y 6 deseos. Cuantos más crímenes domine la alianza, mayores serán las posibilidades de ganar. El detective planeaba eliminar al streamer solo. Su crimen era similar a la verdad absoluta. Mientras el oponente tuviera cualquier comportamiento criminal, el detective podría enviarlo al infierno de inmediato. El streamer tampoco se atrevió a usar el infierno de la invasión. Si lo hacía, se convertiría en un enemigo público de este país. Vi a Jige y al gordo a lo lejos. A través de la habilidad del demonio de Suka y Min, supimos que ambos eran creadores del infierno. Mi traición, el infierno solo matará a uno de ellos como máximo. Estaba un poco asustado. Pero reaccioné rápidamente. No puedo dejarlos entrar. Diles que este edificio está temporalmente sellado. El hermano Pollo me miró de forma extraña. Pregunté si la investigación policial había terminado. Él reaccionó en un instante. La situación actual podría ser muy peligrosa. Los detectives se retiraron rápidamente. Deliberadamente mostró su placa de detective frente al hermano Pollo, pero el hermano Pollo aún los recordaba a ambos. Ahora quiere convertir al streamer en su perro.
Ya sabía que el streamer había ofendido al infierno. El streamer ya estaba en una situación difícil. Las joyas de uso internacional del hermano Pollo. Esto despertó en el hermano Pollo un deseo de conquista que hacía mucho no sé. No creo que vayas a estar en esta casa toda tu vida. De hecho, el streamer no aguantó ni 2 días y medio. La comida a domicilio estaba llena de basura. El agua del grifo se volvió turbia. Incluso la electricidad de la casa fue cortada, y los enemigos podrían entrar en cualquier momento. Finalmente, el streamer colapsó mentalmente y extrañamente se convirtió en subordinado del hermano Pollo, dándole esperanza de vida. Y luego una desesperación aún más profunda. El hombre enmascarado sacó la vergüenza del infierno. La persona común también sabía que no podía escapar de la muerte. Maldijo al hombre enmascarado con ira. Al mismo tiempo, la llave del hombre enmascarado tuvo una respuesta. Con una expresión de vergüenza en su rostro, invocó la puerta del infierno. Finalmente, la persona común no pudo escapar del destino de la muerte. Y además, llamó, querido al demonio. Escuché que mucha gente piensa que soy débil. Así que empecé a ingerir grandes cantidades de nutrientes, para mejorar mi condición. Su Kaimin encontró a un creador del infierno. La otra parte parecía ser un hombre. Con solo grabar algo para mostrarle, se podría establecer el crimen de voyerismo. El hombre enmascarado entró deliberadamente en el callejón, revelando su hermoso rostro. Su Kaimin se sorprendió mucho. Descubrió que la vergüenza del infierno en su mano. No reaccionaba en absoluto. Inmediatamente después, el hombre enmascarado lo derribó. Al despertar de nuevo, Su Kaimin se dio cuenta de que parecía estar en un almacén. El hombre lo había drogado con un somnífero. Su Kaimin reaccionó rápidamente y con calma. Sabía que los detectives y yo vendríamos a rescatarlo. Porque aún tenía valor. Incluso su vergüenza del infierno le fue arrebatada. Sin otra opción, solo pudo gritar, Satius. Quería escapar usando el poder del demonio. Pero al instante siguiente, el hombre enmascarado lo agarró por el cuello. La resistencia de la presa hizo que el hombre enmascarado disfrutara aún más. Sadius quiso intervenir para salvar a su contratista. Fue agarrado por el Caballero Negro. Ahora es una lucha entre humanos. Si tu humano pierde, debes admitirlo. Además, Lucifer había dicho, que no quería ver a los demonios matándose entre sí. Sadius. Te estoy salvando. El hombre enmascarado ató las manos y los pies de Su Kaimin. Escuchó a la mujer murmurar algo. Su Kaimin de repente se abalanzó. Y le mordió la oreja al hombre enmascarado. El hombre, sin dudarlo, se cortó la oreja. Le dijo a Su Kaimin, ¿sabes por qué no te mato? Porque solo eres un bebé. Resulta que un modelo dañino que puede pensar. Puede ser tan aterrador. Luego, lo que le esperaba era un interrogatorio pervertido. Descubrí que algo andaba mal con Su Kaimin. Inmediatamente le conté esto a la policía. Ahora no podemos perderlo. Sin la habilidad de Su Kaimin para encontrar al creador del infierno, nuestro grupo siempre estará en desventaja. Bahamut puede oler la muerte. Le pedí que lo usara para visualizar. Así, podemos lograr el objetivo de rastrear. La fuente está en una fábrica abandonada. El resto se lo dejo a la policía. Al mismo tiempo, Su Kaimin no estaba en una buena situación con el hombre enmascarado. Lo usaba como una herramienta para divertirse. Lo que más le gustaba era el lamento de dolor de los demás. Planeaba quitarle los ojos a Su Kaimin para jugar un rato. En ese momento, se escucharon sirenas de policía afuera. Parece que los compañeros de esta mujer han llegado. Pero él no mostró ninguna preocupación. Incluso estaba coqueteando con el demonio con el que tenía un contrato. La policía ya había llegado al lugar. Dirigió un equipo para investigar la fábrica. Mientras tanto, yo observaba desde un lugar elevado. El olor a muerte se hacía cada vez más intenso. Una persona se separó accidentalmente del equipo, cuando sintió un escalofrío en la espalda. Ya le habían torcido el cuello. La habilidad del Caballero Negro es absorber la fuerza vital de los vivos. Al mismo tiempo, se fusiona con la armadura del contratista, obteniendo un poder mucho mayor que el de los humanos, pero el cuerpo humano no puede soportarlo por mucho tiempo. El detective llamó a todos para que se reunieran por el walkie-talkie. Pero nadie respondió. Instintivamente sintió que algo sucio se acercaba. Sacó una porra eléctrica y una pistola de juguete para defenderse. El Caballero Negro atacó por el flanco. El detective lo esquivó agachándose. Luego, el detective intentó disparar repetidamente, pero los disparos no tuvieron ningún efecto en el oponente. Un solo golpe del Caballero Negro destrozó la pared. El detective estaba perplejo de por qué el demonio intervendría personalmente, cuando los humanos luchan. Aparte de las habilidades inherentes del demonio. ¿Los demonios contratados no tienen prohibido intervenir? Yair Yamengia le dijo.
que esa era la habilidad del Caballero Negro. Ese tipo no era solo un demonio simple. Debajo de la armadura, se reveló un rostro humano. El poder de la fusión de la armadura era inimaginable. Ni siquiera el detective. Su cuerpo, entrenado durante 2 años y medio, no pudo resistir. El Caballero Negro salió pavoneándose. Así de fácil atrapó a 2 creadores del infierno. Si hay alguien más, venid rápido a salvar a vuestros compañeros. Y yo lo presencié todo. ¿Qué debo hacer ahora? Habiendo heredado solo un legado de mi padre. Vi que existía demasiada injusticia en el mundo. Dar justicia equitativa a los débiles. Y conceder el infierno eterno a los malvados. Y lo que él creó fue el infierno inmutable. Él puede enviar a cualquiera que conozca la ley y la infrinja, a ese lugar. Las acciones del Caballero Negro, sin duda, violaron la ley. También le dio al detective la condición para abrir lo inmutable, las condiciones del infierno, pero su mano fue inmovilizada por el Caballero Negro. Mientras no pudiera girar el sello del infierno. No podría invocar la puerta del infierno. El Caballero Negro le rompió un brazo al detective. El soporte del infierno inmutable también fue pateado lejos. Yair Yamengia quiso ayudar, pero no pudo intervenir. Esta forma de fusión de armadura entre demonio y contratista era descaradamente deshonesta. El hombre enmascarado tampoco tenía ganas de seguir. Estaba a punto de resolver con un... El detective sería eliminado. Pero yo, siendo cauteloso, salí y lo detuve. Mis piernas temblaban. El oponente era un usuario de habilidades con fuerza monstruosa, y también un loco que solo usaba la violencia. Pero yo no tomaría una decisión sin sentido. Bahamut podía oler la muerte de antemano. Todos los movimientos del Caballero Negro hacia mí eran predecibles. Solo necesitaba visualizar el olor. Y así podría conocer de antemano las acciones del Caballero Negro. En pocas palabras, era como poder predecir el futuro. Y los ataques del Caballero Negro no podían golpearme en absoluto. Cuanto más tiempo consumiera, más pronto entraría en un estado de debilidad. Sus ataques se volvieron notablemente más rápidos. Pero no podía tocarme. Al mismo tiempo, yo tampoco podía con el Caballero Negro, pero tengo una forma de derrotar a este tipo. Aunque mi traición es menor ahora. No puede desempeñar ningún papel. Pero el detective es diferente. Solo necesito ganar suficiente tiempo. Para que él abra la puerta del infierno. El Caballero Negro ya se había dado cuenta de esto. Pero ya era inútil. El detective ya había tocado la vergüenza del infierno inmutable. Esta vez no dudó. Y directamente invocó la puerta del infierno. Al instante, las 4 extremidades del Caballero Negro quedaron completamente inmóviles, pero su esperanza de vida superaba la imaginación. Y con su cuerpo, se abrió paso a la fuerza en el suelo. Él era el creador del infierno de la furia. Nacido en la tierra de los fuegos artificiales, su madre era una prostituta. Su supuesto padre biológico, incluso golpeaba a su madre delante de él cada vez. Él también heredó la violencia de su padre. Pero no estoy nada bien. La extraña historia de crecimiento de la criatura. Le di una patada en la cabeza, haciendo que el Caballero Negro perdiera el equilibrio. Así, el infierno inmutable ganó otro miembro. Aunque esta vez éramos 3 contra 1. Afortunadamente, se decidió el ganador. Esta vez, mi coordinación con el detective fue impecable. Su Kaimin estaba atada a un pilar. La luz del sol gradualmente entró, y lo que apareció ante mis ojos ya no era el hombre enmascarado. Cuando la rescaté de allí, Su Kaimin lloró en mis brazos. Era la primera vez que una chica se apoyaba en mí. Es fácil imaginar cuánto sufrimiento había soportado. En tan solo unas pocas horas. Y la gestión posterior de este asunto fue muy sencilla. El hombre enmascarado que escapó está siendo buscado por todas las autoridades. El detective se convirtió en el héroe que salvó a la estudiante. Por ello, incluso apareció en televisión. Esto hizo que el hermano Yi, que ya sospechaba, lo confirmara aún más. Quiero toda la información sobre ese detective en 10 minutos. Fui al hospital a visitarlos. Su Kaimin abrió los ojos y me vio. Y me abrazó fuertemente. Era la primera vez que mostraba sus verdaderos sentimientos delante de mí. Sentí que por un momento no supe cómo reaccionar. Así que tuve que buscar una excusa para ir a ver al detective primero. El detective me dio las llaves de su casa. La seguridad allí es muy alta. Además, hay un nuevo manual. Los números en el que me dio antes estaban equivocados. Al instante, tuve un pensamiento que no debería haber surgido. El comportamiento del detective ya ha cometido el crimen de traición. Y ahora no tiene ninguna capacidad para resistir. Con su sabiduría y el infierno. Una batalla entre él y yo es inevitable. ¿Debería utilizarlo por completo? ¿O eliminarlo y buscar a otros para interpretar sueños? Decidí pensarlo bien. Bahamut me aconsejó que no dejara cabos sueltos. El detective es una persona extremadamente difícil de tratar. Si no fuera por esta oportunidad,
Cuando te traicione. Podría ser el momento en que entres al infierno de otros. Establecí el infierno de la traición con la intención original de vengarme. Ahora he traicionado al detective que confiaba en mí. ¿Qué diferencia hay entre yo y esos bastardos? ¿A quiénes encerré? Bahamut estaba muy enojado con mi elección. Quizás los demonios no tienen emociones. Pero no me arrepiento de mi elección de hoy. El hermano 7 llegó al hospital. Vino a visitar al héroe que salvó a la estudiante. El detective y yo estábamos muy sorprendidos. El hermano 7 vio de inmediato que el detective y yo éramos creadores del infierno. Luego reveló una noticia aún más sorprendente. Incluso quería aliarse con nosotros. Sin duda, esto se ajustaba perfectamente a mis pero el detective se negó sin dudarlo. Él supuso que el poder total del presidente podría ser la igualdad o la traición. Y la razón por la que vino a aliarse con nosotros era otra. El auténtico Che Sizón bajo su mando. O bien entró al infierno o al mar imperial. O fue secuestrado por otros creadores del infierno. A lo lejos, el pequeño gordo estaba atado de pies y manos. La secuestradora era la hija mayor de una familia de la mafia, llamada Kai Gusen, usuario de infierno desconocido. Su habilidad demoníaca puede controlar completamente a una persona. Sus subordinados le arrancaron la mordaza. Para que el pequeño gordo dijera sus crímenes. Pero el pequeño gordo inmediatamente comenzó a maldecir. La señorita no lo consintió. Y ordenó a sus subordinados que actuaran de inmediato. Primero, que le rompieran un dedo. Solo cuando llegó el dolor, el pequeño gordo accedió a cooperar. También reveló todo lo que sabía sobre el presidente. La señorita lo dejó ir temporalmente. Su itinerario era más fácil de exponer. Por lo tanto, luego hizo un gesto a sus subordinados. Reuniendo a todos los miembros de la mafia bajo su mando, tendieron una emboscada en el camino que el presidente tomaba. Para ir a trabajar. Esta es la razón por la que el hermano Yi nos propuso una alianza. Después de una breve reflexión. No podíamos dejar pasar este plan tan difícil de conseguir. Porque el infierno de la traición es un infierno con una utilidad muy baja. Si otros no te traicionan, no hay nada que puedas hacer. Fue un placer cooperar con Yun Engan. La chica era discapacitada. Pero podía comandar a toda la mafia de H5. Pero fue su propio padre quien la dejó permanentemente paralizada. Su padre biológico se llamaba Kai Gu-won, el líder de una organización criminal. Secuestró al hijo del líder rival. Y lo convirtió en un idiota a la fuerza. Ahora, el oponente, con una ventaja absoluta, venía en busca de... Él llamó a su hija de solo 2 años y medio. No para ganarse la simpatía. Sino que él mismo le cortó el pie a su hija. Ni sus subordinados ni sus enemigos esperaban que él mismo destruiría el futuro de su hija. 20 años después, Kai Gusen hizo un pacto con el diablo. Lo primero que hizo fue masacrar a los subordinados de su padre. El crimen que él controlaba era la deuda, pudiendo enviar al infierno a cualquiera que le debiera algo. Y el infierno de la culpa. Su primer huésped fue su padre. También capturó a Xiao Pang, quien controlaba el infierno de la pereza. Claramente podría haberte matado directamente, pero te perdoné la vida. ¿No crees que me debes un favor? En el momento en que Xiao Pang asintió, Kai Gusen supo que el gordo no representaba una amenaza. Luego reunió a todas las organizaciones criminales bajo su mando, para atacar al presidente Liu Nengan. Y el presidente, junto con quien en el mundo criminal es conocido, llegó a un acuerdo conmigo. Lo que menos temo es la traición. Después de todo, quienes me traicionaron ya están en el infierno. El banquete de caridad organizado por el presidente era también el cebo para atraer a otros creadores de infiernos. Gusen ordenó a sus subordinados atacar de frente. Frente a los guardias de seguridad que bloqueaban la entrada, el hombre apuñaló 5 veces en un segundo. Los guardaespaldas cercanos aún no se habían recuperado, cuando fueron degollados de un solo tajo. Luego informó la situación a su jefe. Acto seguido, lideró a miles de secuaces para irrumpir, ordenando a todos los presentes que se tiraran al suelo o se pegaran a la pared. Si alguien no obedecía, sería destrozado como el hombre bajo mi pie. Todos los intelectuales presentes comenzaron a correr sin rumbo. El hombre también se fijó inmediatamente en Liu Nenga y entre la multitud. Pero el detective me dijo que no me metiera en asuntos ajenos. Aunque su infierno de justicia puede enviar a todos los que infringen la ley presentes al infierno. Pero al mismo tiempo, Liu Menhan también conocerá nuestro punto más fuerte, perdiendo así nuestra mayor ventaja. En esta situación, lo mejor es esperar y ver. Y esta es una trampa tendida por el presidente. Contrató a muchos guardaespaldas. Y se disfrazó de invitado.
que entraba a la fiesta. En cuanto a estatus social, los dos estaban por primera vez en igualdad de condiciones. También tenía bajo su mando a un presentador que había invadido el infierno. Ya le había transferido esta mansión a Gagaka. Ahora podía eliminar a cualquiera que entrara sin permiso. Pero Kai Gusen dejó que todos sus subordinados se encargaran. En ese momento, envió al demonio que había contratado. Mientras sea humano, no será su oponente. El demonio Gai Rubin Bo, contratado por Gusen, no tiene cuerpo, pero puede poseer a cualquier ser humano. Cuando de un puñetazo hizo volar a un guardaespaldas, su propio brazo se dobló 91 grados. Pero a él no le importó, y no sintió el menor dolor. Mientras estaba aturdido, el capitán de los guardaespaldas levantó una barra de acero por detrás, apuntó con todas sus fuerzas a la nuca de Helvin. Con un fuerte estruendo, ese cuerpo fue destruido en el acto. Pero él sonrió de lado. Luego se transformó en una nube de humo negro, y al instante poseyó el cuerpo del capitán de los guardaespaldas. Se podría decir que su habilidad hizo que la situación en el lugar se volviera muy caótica, porque en ese momento comenzó a atacar a sus propios compañeros con fuertes golpes. Esto hizo que los guardaespaldas restantes se derrumbaran colectivamente. ¿Qué demonios está pasando? Lo que le respondió fue un golpe en la cabeza de su propio jefe. Luego, Gai Lubimbo rugió y se encargó de este grupo de inútiles. Guardaespaldas, síganme, irrumpan en la villa y capturen a Liu Men. Este primer enfrentamiento entre Kai Gusen y Liu Menhan terminó con Kai Gusen obteniendo la ventaja. La puerta de la habitación estaba siendo violentamente embestida, gracias al esfuerzo de decenas de secuaces. Pronto fueron rápidamente invadidos por los directamente. Kai Gusen les ordenó formar grupos de 2. Al ver a Liu Nengan por primera vez, debían hacer todo lo posible para matarlo. Solo si completaban la misión podremos volver a ver Crayon Shin-chan. Al instante, todos los secuaces se llenaron de entusiasmo. Realmente no lo es. El lugar donde viven estos tipos es tan grande. Solo con unos pocos de nosotros. ¿Quién sabe hasta cuándo tendremos que revisar? En ese momento, el subordinado se quedó de la streamer. Jajaka lo miró con una mirada significativa. Acabamos de conocernos y ya tenemos que despedir. Luego invocó la villa de invasión infernal. Se escucharon gritos uno tras otro. Hace ya 2 días y medio. Liu Nengan ya había transferido esta villa a Yaya. Por lo tanto, los subordinados que ahora irrumpen, sin duda cumplen las condiciones para la invasión. Además, Liu Mengan, antes de la cena de apoyo, ya había reformado la villa. En su interior instaló numerosas trampas y mecanismos. De esta manera, esta casa puede maximizar las habilidades de Jajaka. Todos los que irrumpan serán solemnemente sometidos a la invasión infernal. Liu Mengan, en la sala de monitoreo, presenció todo esto. Cientos de subordinados realmente superaron sus expectativas. Pero, lamentablemente, todos ellos son según los gritos que llegaban por la radio. Kai Gusen juzgó que los subordinados que entraron en la villa probablemente fueron eliminados pueden ser eliminados, así que ordenó a todos los subordinados que abandonaran la villa. Y esa persona podría estar afuera. No puede usar la llave del infierno. Así que el césped exterior debería ser un lugar seguro. Jajaka no supo qué hacer por un momento. Liu Nengan le dijo que se quedara allí y no se moviera, y él no podía resolverlo llamando a la policía. Si esto sucede ahora, la información sobre el creador del infierno quedará expuesta. Evidentemente, Kai Gusen, al otro lado, tampoco esto. Por un momento, la situación se estancó. El único que puede romper el status quo es Jan Sengi, quien ha estado observando con intención desde un lado. El detective y yo nos miramos. Se puso los auriculares y contactó con Su Kaimin. Él es una existencia que Kai Gusen y Liu Wenhan desconocen. A través de la habilidad demoníaca de Tadeus. Él descubrió a Kai Gusen. Pero la otra parte es una mujer. Por lo tanto, no puede enviarla al infierno bajo el cargo de voyerismo. Le pregunté a Su Kaimin si confiaba en mí. Si es posible. De ahora en adelante, todo será bajo mi mando. Apretó el puño. Si no fuera por ti, probablemente ya habría muerto en la terrible prueba. Así que al menos puedo estar seguro de que no te traicionaré. Sonreí. Lo que menos temo es la traición. Actualmente, supongo, el valor de este tipo para el infierno es probablemente muy bajo. De lo contrario, no habría logrado dirigir a sus subordinados desde afuera. Es decir, este tipo es probablemente ineficaz. Además, el demonio de ese tipo todavía está en la villa. En este momento, Kaigu está pensando en cómo romper el punto muerto. Si esto continúa así, es muy probable que la policía llegue. De repente, Su Kaimin abrió la puerta del coche. Puso fin a todos sus pensamientos. Temía estar algo aturdido y asustado. ¿Quién eres? Su Kaimin no se molestó en explicar, así que sacó directamente el símbolo, que representaba la llave del creador del infierno. Ahora deberías entender, ¿verdad? Viendo lo asustado que estaba el otro, Su Kaimin le dijo que no se preocupara. ¿No ves que mi llave ni siquiera está haciendo nada? ¿Condiciones de activación? La mente de Kaigu se quedó en blanco. Entonces, ¿para qué me buscas? Su Kaimin le puso los auriculares. Mi voz llegó a sus oídos. Hola, me llamo Ayang. Ahora tenemos un objetivo en común.
Y ese es eliminar a Liu Nengai. De todos modos, no puedes hacer nada ahí fuera ahora mismo. Esos matones que enviaste. Me permitió deducir tu situación actual. Así que, por favor, obedece mis órdenes. En este momento, Kai Gusen no tiene ni idea de qué truco estoy tramando. Finalmente, decidimos hablar primero del plan. Luego, los secuaces de allí recibieron la orden de Kai Gusen, de que todos los invitados presentes se pusieran de pie. Y que todos esos tipos entraran a la villa. Y este es precisamente mi plan. Que los matones presentes, de 2 en 2, secuestren a un invitado. Luego, que lleven a este grupo de invitados a buscar a Liu Nengan. Este es un plan impecable. Todos los invitados presentes son, sin excepción, figuras de la alta. Además, son invitados de Liu Nengan. Si se envía a todo este grupo rápidamente al infierno. O si, entre ellos, alguien ve el espíritu que usa los poderes del infierno. Las consecuencias serían inimaginables. Es imposible de explicar de ninguna manera. A menos que quiera pasar el resto de su vida en un centro de detención. Liu Menhan, considerando su futuro. Punto de órdenes a Hyakaka con dificultad. Por ahora, esperen. Bajo ninguna circunstancia dejen que nadie vea sus habilidades. De esta manera. Esos matones. Para poder investigar a Liu Menhan sin problemas. En el momento en que formé una alianza con Liu Menhan. Ya estaba pensando en cómo deshacerme de él. Porque él es el competidor más en este juego infernal. En este momento, Liu Nengan ya estaba sudando frío. Sintió que sus oponentes eran diferentes. Los tipos que antes solo usaban la violencia. Habían aprendido a usar la cabeza, como si su líder se hubiera transformado en otra persona. ¿Y quién era esa persona? ¿Eran otros creadores del infierno? ¿O era uno de los detectives y yo? Aunque no quería usar las habilidades del demonio. Sabía que su vida estaba en peligro. Así que invocó a su demonio, Jige. Esta era la primera vez que Liu Menhan usaba su habilidad, porque la habilidad de Jige tenía un límite de 3 usos. Límite de usos. Su habilidad se llamaba Tiempo Futuro. Permitía al usuario ver todo lo que sucedería. En las próximas 2 horas y media, como si predijera el futuro. 1 hora después, los matones irrumpieron. Liu Nengan, en el primer momento, quiso usar su infierno. Interrumpió directamente su proceso de apertura del infierno. Luego, los matones se abalanzaron sobre él, rodeándolo por completo. Finalmente, esta lucha entre creadores del infierno. Así que este tipo lo había traicionado. Con el rostro contorsionado, le dio una orden a Jajaka. Envía a ese gafitas al infierno. ¿No lo invitaste tú? Por lo tanto, no había activado el crimen de invasión. En ese momento, Liu Nengan estaba extremadamente... ¿Cuándo empezó a conspirar contra mí? Primero formó una alianza conmigo. Luego vino aquí con la invitación. Todo esto estaba más allá de sus expectativas. Sus manos temblaban incontrolablemente sin que se diera cuenta. Jige habló lentamente. ¿Tienes miedo? Liu Menhan ya había recuperado la calma. Había pensado que Kai Gusen y el detective eran las personas más peligrosas para él. Pero no espera ese gafitas fuera el caballo oscuro más grande. Dado que Jajaka no puede actuar por ahora. Entonces tendré que ir yo mismo. Pudiste ver que el yo del futuro hizo lo correcto. Y, rompiste todas mis continuidades sin medir tus fuerzas. Déjame juzgar tu incompetencia. Luego ordenó a Gagaka. Que enviara a todos los presentes al infierno. Y que activara el plan B. Que el perlero, capaz de transformarse en cualquier cosa, se convirtiera en la imagen de Ryu Munan, y luego apareciera frente a esos matones. Atrayéndolos a un rincón desierto. Cuando los secuaces los persiguieran. Descubrirían que el infierno de Gagaka ya los estaba esperando. Al mismo tiempo. Gagaka atrajo una gran cantidad de fuego. Mis secuaces, al recibir la noticia, se apresuraron de inmediato a la dirección que acababan de mencionar. Siempre siento que algo anda mal. ¿Qué diablos está haciendo Ryu Neungan? Exponerse en esta situación es equivalente a una muerte segura. En este momento, está llevando a He-Jung hacia donde estoy. He-Jung, a su lado, le preguntó si tenía un plan. Si alguien te ve, tu situación será extremadamente peligrosa. Ryu Moon-nan interrumpió a He-Jung. Por favor, no cuestiones mi decisión en este juego. A la única persona que ha visto a través de mi plan, la voy a eliminar con mis propias manos. Entonces, ¿qué piensas hacer? Lentamente sacó la llave del infierno. Tengo la habilidad de ver el futuro. Si la habilidad de Bahamut es prever la muerte, entonces el tiempo futuro puede permitir a su usuario saber de antemano todo lo que sucederá en las próximas 2 horas y media.
Y también puede ver al yo del futuro. ¿No parece ese tipo muy incompetente? Y por favor, no vuelvas a interrumpir mi plan. Desde pequeño he sido muy inseguro. Porque Ryu-Moon-an venía de una familia común. Tenía una abuela de 30 años con la que vivía. Pero un día, su abuela contrajo cáncer. Aunque solo estaba en la etapa inicial. Para curarla, se necesitarían casi 1 millón de yenes. Al saberlo, la abuela renunció al tratamiento. Ryu-Moon-an, de niño, solo pudo ver impotente cómo su ser querido moría. Pero la desgracia se ceba con los desafortunados. Las cenizas de la abuela, con los cobradores de deudas, se esparcieron por el suelo. Desde pequeño, sufrió las burlas y la prepotencia de la gente a su alrededor. Liu Nengan odiaba su propia impotencia. A partir de entonces, comenzó a escalar con todas sus fuerzas. De ser un chico pobre de los barrios bajos al principio. Finalmente, a los 30 años, se convirtió en el director ejecutivo de una empresa multinacional. Desde lo alto, despreciaba la incompetencia de esos tipos. Eran claramente unos inútiles, pero habían llegado a la cima por su origen y buena suerte. Hasta que un día, el hermano Yi lo encontró. Humano, eres muy capaz. ¿Quieres enviar a esos inútiles al infierno? Más tarde, Liu Nengan se convirtió en el creador del infierno. El crimen que él controlaba era el crimen de la incompetencia. Mi batalla final con el hermano Yi está a punto de llegar. Lo vi sosteniendo el apoyo del infierno, caminando hacia mí sin prisa. Y la razón por la que él está seguro de poder enviarme al infierno al 100%. Es porque él ya ha confirmado dos cosas. La primera es que confirmó que no tengo la capacidad de resistir, es decir, que no puedo enviar a Liu Nengan al infierno. Porque mi infierno tiene muy poca utilidad. Requiere condiciones extremadamente duras para activarse, ya sea en la batalla de la estrategia de Gagaka anterior, o en el encuentro casual en el hospital, o incluso durante este banquete. Podría perder la vida en cualquier momento y lugar. Pero en esta situación, todavía no he sacado la llave. Es decir, ni siquiera tengo la capacidad de resistir. Esto significa que mi crimen es problemático. Y la reacción subconsciente de mi cuerpo ya me ha confirmado los hechos. Los hechos son tal como dijo Liu Nengan. Mi traición significa que siempre seré un banco pasivo. La segunda es que a los ojos de Liu Nengan, ya has cometido el crimen de la incompetencia. Hay muchas definiciones de incompetencia. Y tú, sin conocer al oponente, ni tener ninguna información sobre, te adelantaste a desafiarlo. Ignorante y temerario. Esto es una forma de incompetencia. Además, traición. El crimen de Ryu Nengan, quien podía prever el futuro, justo cuando él quería enviarme al infierno de la incompetencia. El ambiente se sumió en una extraña quietud. La deshonra del infierno en la mano de Liu Nengan no reaccionó en absoluto. Yo seguía de pie frente a él, completamente ileso. Por un momento, Liu Nengan no pudo aceptarlo. ¿Por qué mi inútil deshonra del infierno no reaccionó? ¿Acaso ese gafotas es más capaz que yo? ¿Por qué él, con su ídolo que puede predecir el futuro, se compara conmigo? Sin encontrar la respuesta, le preguntó a hermano Yi. El Cuatro Ojos claramente me traicionó en el futuro. Y yo, que fui el primero en ver a través de su plan, ¿no soy más capaz? Hermano Yi finalmente no dijo nada. Porque ya había visto el futuro. Había visto el futuro en el que Liu Nengan moría. Todo ya estaba decidido. Dijera lo que dijera, ambos ya estaban condenados. Mientras tanto, ya había adivinado la habilidad de Liu Nengan. Aunque la habilidad de predecir el futuro es muy pervertida. Cuando te acercaste a mí, no olí el hedor de la muerte. En otras palabras, en este momento no corro ningún peligro de muerte. ¿Hay culpa? Depende de las acciones que los humanos ya han cometido. Si fantaseo con matar a alguien en mi mente, ¿acaso puedes definir que he cometido un asesinato? Así que el futuro que viste no ha ocurrido. Y el futuro que ya has alterado. Mi mirada estaba llena de 1/3 de burla y 2/3 de desprecio. Tú, tipo. Nunca has entendido bien tu propia habilidad. Predecir el futuro es tan increíble, pero no lo has usado bien. En este momento, Liu Nengan lo entendió todo. Precisamente porque la habilidad de predecir el futuro era demasiado valiosa. Por eso ignoró que el crimen es algo que ya ha ocurrido, y no algo que ocurrirá en el futuro. Sin embargo, pronto se calmó. 4. El hecho de que no podía enviarme a su infierno. Pero al instante se quedó boquiabierto. El soporte del infierno en mi mano. Ya había cumplido las condiciones para activarse. Cumplir la condición de traición es muy simple. Liu Nengan me traicionó para alterar el futuro. Esto ya había ocurrido hace un momento. Quiso huir aterrorizado. En el último momento, adivinó mi crimen. Así que, resulta que tú dominas la traición. En el momento en que me alié contigo, en ese momento ya había perdido. Luego, innumerables tentáculos salieron de la puerta del infierno, envolviendo a Liu Nengan con fuerza, arrastrándolo al infierno de la traición. Habiéndome deshecho de este tipo, todavía sentía algo de miedo. Con la muerte del contratista, Jige también se disipó gradualmente. Su mirada era como agua estancada. Parece que hasta aquí llegamos. Qué lástima y qué frustración. El último Bahamut.
He eliminado a otro de mis competidores más importantes. En este momento, la fatiga de varios días me invadió. Mis piernas flaquearon y caí al suelo. Bahamut me preguntó qué pasaba. ¿Acaso te estás conformando con el status quo? Todavía hay muchos creadores del infierno esperando que los elimines. Le dije, actualmente, solo soy un humano común. Cuando entré al banquete, mi mente estuvo tensa en todo momento. Ahora, mi cuerpo simplemente no puede soportarlo más, pero este no es el momento de descansar. Porque hay un lío aún mayor esperándome. Primero, están esas celebridades sociales invitadas por Liu Menghan, y esos miembros de la mafia de Kai Gusen. También está ese usuario del infierno, Gagaka, que fue agredido. Sin excepción, estas situaciones son extremadamente complejas. Después de pensarlo, se me ocurrió un plan perfecto. Marqué el número de la agencia de seguridad. Luego me llevé la mano a la garganta, creando con fuerza la imagen de una víctima golpeada. Por favor, vengan a salvarme rápido. Esto puede ayudarnos a irrumpir en el banquete privado y matar directamente a los invitados en público. En un instante, toda la agencia de seguridad se puso en acción. Con lágrimas, les di lentamente la dirección. Aquí no hay cámaras. Quizás no debería haberme expuesto a... Además, para mí, llamar a la policía es la mejor opción. Hay tanta gente en el lugar, y también algunos creadores del infierno. En cualquier momento podrían convertirse en un factor impredecible. Y también tengo un segundo plan. ¿Qué es? Para deshacerme de los secuaces de Kai Gusen. Con tanta gente muerta en el lugar, no solo no saldrán en 7 u 8 años, sino que también puedo desmantelar la posición de Kai Gusen. Mientras los matones eran escoltados uno por los agentes, Gai Lu Bingo, siendo un demonio, también estaba entre ellos. Él directamente le rompió el cuello a ese cuerpo. Y se transformó en una niebla negra, abalanzándose sobre él una vez que tomó el control total del cuerpo del oficial de policía. Lo primero que hizo fue soltar el arma que tenía en la mano. Aunque ahora no sabe qué pasó. Proteger a Kai Gusen es la opción más importante en este momento. Mientras tanto, yo, en la sala, fui testigo de su proceso de intercambio. Luego envié la información a Su Kaimin, diciéndole que Liu Nengan ya había sido eliminado, y que el demonio de Kai Gusen estaba regresando. Su Kaimin acababa de irse. Los policías militares controlados por Gai Lu Bingo también llegaron. Aunque Kai Gusen no tenía nada grave, su espíritu estaba profundamente herido. Una persona llamada Ayang apareció de la nada, y eliminó al astuto y capaz niño. Incluso a mí, la hija de la mafia, me convirtió en una inútil. Es un tipo realmente peligroso y aterrador. Viendo que todo estaba bajo control, empecé a retirar las cámaras de vigilancia y a destruir las pruebas. Si los policías se enteraban de la existencia del infierno, entonces lo buscarían sin descanso. Al creador del infierno, esto no sería algo beneficioso para mí. Además, había otra razón para esto. Que Piao, el capitán de la policía criminal, podría usar su autoridad para llevarse a Yayaka. De camino de vuelta, Yayaka aún no había notado nada extraño, hasta que se dio cuenta de que no era el camino de regreso a la ciudad, y finalmente se fijó en el detective que conducía. Era Liu Nengan, el tipo con el que había formado una alianza. Según sus, también comprendió que Liu Nengan probablemente estaba en serios problemas. Tiró violentamente de la puerta del coche, queriendo saltar. Pero esto era un coche de policía. Incluso los cristales estaban reforzados. Yayaka le suplicó al detective que le abriera la puerta, o lo enviaría al infierno. El detective mantuvo su expresión normal. Si pudieras abrirla, no estarías aquí hablando. Además, este juego ya ha llegado a la segunda mitad. Ya hemos deducido aproximadamente tus crímenes. Si no quieres abrirla, entonces lo haré yo. Como creador del infierno inmutable. Yayaka había matado a tanta gente. Sin duda había cometido crímenes. Si aún quieres vivir, por favor, sé honesto. Por un momento, Yayaka se encogió en la esquina del coche de policía como una codorniz, hasta que lo trajeron ante mí. Me preguntó con insistencia por qué tan rápido. Y yo solo le había dado al taxista 10 veces el precio. Por supuesto, esto era una acción ilegal. Cuando el detective abrió la puerta del coche de policía, una figura cayó al suelo al instante. Me equivoqué. Por favor, sea magnánimo y perdone a este humilde servidor. Cuando vio mi rostro, sus pupilas se contrajeron bruscamente. Ahora ya había adivinado parte de la verdad. Probablemente fui yo quien envió a Liu Nengan al infierno. Me incliné lentamente y le pregunté. Creo que deberías saber. Liu Nengan ya está en el infierno. Entonces, ¿cómo debo deshacerme de la hoja afilada que una vez estuvo en sus manos? De hecho, también pensé en eliminar directamente a Gagaka. Pero invadir el infierno es como una torre de defensa. Es la mejor herramienta como medio de defensa. Además, su demonio Zenji es aún más hábil para manipular. Puede transformarse en cualquier persona en cualquier momento y lugar. Esto significa que puedo usar varios métodos, como la muerte fingida, para engañar a otros. Jajaka agarró rápidamente al artesano Zenji y lo hizo arrodillarse ante mí para hacerse famoso. Pero lo que yo no sabía era que en este banquete también había aparecido un creador del infierno, como intelectual de alta inteligencia. La llegada de Tiaosi significaba que ninguna de las partes obtuvo beneficios. Fue el tercero quien ganó.
Siendo así, que ese tipo se convierta en mi objetivo de caza. Al mismo tiempo, el otaku con las manos rotas ya estaba completamente desesperado. No quería participar más en este supuesto juego. El pecado de la pereza que él dominaba también era una basura. En un lugar como este, ¿qué tipo elegiría ser perezoso? Su demonio, Helios, cayó en silencio. ¿Por qué diablos se había elegido a sí mismo, este tipo del pacto? De repente, se escuchó un golpe en la puerta. El otaku abrió la puerta, completamente desconcertado. Quien apareció frente a él, era el último creador del infierno. Nadie esperaba que fuera un estudiante de primaria. Resulta que, el supuesto creador del infierno era en realidad un engaño. Esto era de Lucifer, para deshacerse de los demonios superiores. Un juego que había ideado, porque me encargué de los que pasaron. Los demás creadores del infierno entendieron que la arrogancia los convertiría en el objetivo de los demás. Por lo tanto, todos repetían su rutina diaria. Nadie optó por tomar la iniciativa. Sin embargo, esto aburrió a Lucifer. La intención original al establecer este juego no era para nada así. Lo que él quería ver era la intriga y las luchas internas entre los creadores del infierno. Sin dudarlo, enviar al otro al infierno. El demonio de rango medio Trindamer le hizo una sugerencia. Señor, tengo un plan. ¿Qué tal si invitamos a esta persona que está llevando el juego a un punto crítico? Que él, quien domina el pecado de la traición, se encargue personal. Y en ese momento, yo no tenía ni idea. De repente, Bahamut apareció detrás de mí. Siempre que tienes tiempo, entrena. ¿No te sientes muy cansado? Pero yo no lo creo así. En el futuro, no sé qué tipo de regiones o creadores encontraré. Esta es la mejor preparación que puedo hacer por ahora. Y hay algo que quiero preguntarte. ¿Qué pasó con aquellos que encerré en el infierno de la traición? ¿Cómo están? Bahamut echó un vistazo. Algunos tipos siempre están pensando en cómo escapar. Especialmente ese tipo llamado Liu Nangan. Él está constantemente buscando una manera de salir de aquí. Pero es una lástima. Eres el mejor creador de infiernos que he conocido. Y también quiero hacerte una pregunta. ¿Hasta cuándo piensas mantener esta alianza? El juego ya está en su etapa final. No es posible seguir así. Si entre ustedes se genera un vínculo llamado sentimiento, aunque yo, un demonio, no sé qué se siente. En resumen, esa cosa es muy terrible. Puse mi mano en su hombro. Ya que también eres mi compañero. Por favor, confía en mí, Bahamut. Todo esto lo decido yo. Sin embargo, lo que preocupaba a Bahamut era que mi muerte fuera causada por tus emociones. De repente, Trindamer apareció frente a ellos. Respetado Lord Bahamut. Y respetado Lord Jan lo que sea. En resumen, es un Lord lo que sea. Ver, los nombres humanos son realmente difíciles de entender. Pensé que mi nombre también tenía solo 3 caracteres. Bahamut me dijo que no me relajara. Este tipo es el demonio asistente de Lucifer. Me sorprendí al instante. ¿Este tipo no habrá venido a cambiar las reglas? Sin sorpresa, mis preocupaciones se hicieron realidad, pero lo que no esperaba era que Lucifer quisiera verme. Antes de que pudiera reaccionar, apareció un círculo de teletransporte bajo mis pies, llevándonos a Bahamut y a mí al infierno. Era un castillo similar a los de la Edad Media. Lucifer habló lentamente. ¿Quién lo diría? El humano que elegiste, Bahamut, es tan excelente. Solo quedan 7 creadores de infiernos. No solo unió a 4 de ellos, sino que también eliminó al humano que más admiraba. Me halaga. Lord Lucifer. Al instante, el rostro de Lucifer se volvió sombrío. ¿De verdad crees que te estoy elogiando? Fuiste tú y humano quienes arruinaron el juego que yo creé, convirtiendo un juego de casitas que solo los niños pequeños jugarían. Me sorprendió el repentino cambio de actitud de este tipo, pero Lucifer cambió de opinión al instante. Aunque me molesta mucho y quiero matarte directamente. Eso violaría la equidad del juego. Así que he decidido darte un pequeño castigo. Mirando a las 2 personas que aparecieron detrás de... No, en una semana, deshazte de uno de los 2 miembros de tu alianza. Me quedé atónito por la irrazonable demanda de este tipo. Esto es simplemente imposible. Al formar la alianza. Primero, no violé las reglas que estableciste. Segundo, también jugué el resto del juego perfectamente. Pero tú, maldita sea, cambias las reglas cuando te da... Bahamut me dijo que tuviera cuidado con mis palabras. El hombre frente a ti es la existencia más poderosa del infierno. Todavía le dije con enojo. ¿Con qué derecho cambias las reglas arbitrariamente? Lucifer se rió. Este juego fue creado por mi aburrimiento. Como una diversión. En otras palabras, incluso si no obedeces mis órdenes, puedo hacer que otro humano te reemplace para completar este juego. ¿Entendido? Humano estúpido. Lo que tienes que hacer es seguir mis órdenes y eliminar a un miembro de tu alianza. Y mis palabras terminan aquí. Espero que ustedes 2 puedan hacer mi juego más interesante. Luego nos teletransportó a Bahamut, y a mí de regreso a la Tierra. De repente, sentí un fuerte dolor punzante en mi brazo. Y luego descubrí que tenía una cuenta regresiva. Caí en un silencio. Un día, mientras este juego esté en curso.
Tendré que eliminar personalmente al detective y a Seo Jae-min. Esto es ridículo. Como la persona que más odia la traición. Un día traicionaría a sus amigos con sus propias manos. Ni por la razón ni por la emoción. Podría hacerles daño a ellos dos. Así que tomé una decisión. Haré que este infierno se ponga patas arriba. Bahamut, quiero preguntarte algo. Él pensó que se trataba de un problema entre esos dos demonios. Pero para mi sorpresa, lo que le pregunté fue sobre Lucifer. Quiero saber por qué Lucifer se convirtió en la existencia más poderosa del infierno. Bahamut se sumió en sus pensamientos. Una vez, Lucifer, al igual que nosotros, era solo un demonio superior. Pero un día, Lucifer hizo un pacto con un humano llamado Dan Ding. Firmó un contrato. Esa persona era el ser más inteligente que jamás había conocido. Él creó un infierno llamado desgracia. Fue una obra maestra. Antes de eso, nunca había existido un infierno tan perfecto. En él estaban encerrados la mayor cantidad de humanos de la historia. Ya fuera por robo, lucha o explotación, todo había alcanzado su apogeo, porque el nivel del infierno representaba el estatus del demonio. Unos años después, con esto, Lucifer se hizo con el poder absoluto del infierno. De repente, me desperté. ¿Cómo está ese humano llamado Dan Ding? Bahamut me dijo. Ese humano sereno obtuvo la inmortalidad. Enfrentarse a Lucifer, quien domina todo el infierno. Ese tipo, Lucy, es completamente irracional. Todo el juego es un escenario que él creó por aburrimiento. Además, ese tipo ya me guarda rencor. Este juego infernal es una masacre mutua entre demonios de alto rango. Y además, descaradamente contra sus propios contratistas, actuando con Entonces, ¿qué quieres hacer? Le extendí mi puño. Terminemos con el mito de Lucifer. Pero tengo algunas preguntas que necesito que respondas. ¿Es Lucifer realmente un ser omnipotente y omnipresente? Baphomet tampoco lo sabe. Él es invencible en el infierno. Pero en el mundo humano, es otra historia. No me importa cómo le vaya en el infierno. Este tipo, ¿hay alguna forma de que me mate directamente o algo así? En teoría, los demonios no pueden interferir directamente con la vida de los humanos. Es por eso que recurren a la posesión y el parasitismo. Pero no te preocupes, él no tiene un método para matarte instantáneamente. Entonces, tengo algunas preguntas. Cuando Lucifer estaba en el infierno, tenía imágenes nuestras. ¿Significa que puede observarnos todo el tiempo? Bahamut explicó, la razón por la que Lucifer pudo observar. Es porque está conectado con la raza inferior de Sadius. La voz del vacío. Aunque puede proporcionar imágenes, no puede proporcionar sonido. Si lo supiera, ya me habría llamado. Así que tuve un plan. Resulta que Lucifer no es invencible. Pero no puedo hacerlo solo. Necesito la ayuda de otros creadores del infierno. Así que les pedí que se reunieran en mi casa en 2 horas y media. El detective y Seo Jae-min llegaron con regalos. Llamarnos de repente, eso no es propio de ti. Gaga rápidamente les quitó los regalos de las manos. Seo Jae-min estaba muy disgustado con esto. No seguiste nuestra opinión. Y lo dejaste unirse a nuestra alianza. Pero les pedí que se sentaran primero. Tengo algo muy importante que decir. Seo Jae-min, al ver lo misterioso que era todo, se sintió muy insatisfecho. El detective interrumpió a la fuerza sus quejas. Jeon Seong-hee debe tener una razón. Conté todo lo que sabía, incluyendo cómo me convertí en un creador del infierno. Y el infierno de la traición que creé. Y cómo envié a Ryu Neung-ham al infierno. Y finalmente, cómo Lucifer cambió las reglas. La cuenta regresiva en mi brazo es la prueba. Porque la verdad no tiene fallas. Por un momento, todos los presentes se quedaron en silencio. Ya dije todo lo que tenía que decir. Ahora, todos pueden hacer sus preguntas, pero lo que me esperaba fue un puñetazo furioso de Seo Jae-min. Así que tú, tipo, no has dicho una sola verdad desde que nos conocimos. En ese momento, me mentiste diciendo que eras el número. Resulta que el pequeño streamer era el número 1 en infracción. Y tu verdadero crimen es la traición. Estás a punto de convertirte en un traidor y aún así traición. Ante las palabras de Seo Jae-min, me quedé en silencio. Gagaka le dijo al detective que sería mejor intentar calmarlo. Luego, el detective le agarró la mano. Hacer esto no cambiará nada. Seo Jae-min gritó furiosamente. ¿No te sientes agraviado? Le conté mi infierno y mis crímenes. Al final, este tipo no dijo ni una sola verdad. Por suerte, el detective se mantuvo calmado. Él te salvó de las manos del asesino. Él arriesgó con acento agudo su propio. ¿Y si Jeon Seong-hee no nos lo hubiera dicho?
Él podría haber seguido las órdenes de Lucifer. Y cuando decidiera deshacerse de uno de nosotros dos, simplemente nos habría traicionado y enviado al infierno. Entonces, Jeon Seong-G, ¿por qué hiciste esto? Esto no te beneficia en absoluto. Les dije que quería que todos sobrevivieran. Y ya he encontrado una manera. Con solo enviar al contratista de Lucifer al infierno, este maldito juego terminará. Gagaka preguntó tímidamente, ¿estoy yo incluido? Por supuesto que sí, aunque tengo un plan perfecto. Todavía necesito su cooperación. Lucifer nos vigilará cada vez que tenga tiempo. Además de lidiar, los otros creadores del infierno, no hagan demasiados movimientos. Especialmente en lo que respecta a nuestro plan, y debemos darnos prisa en deshacernos de los dos creadores del infierno restantes. Para mí, ellos son completamente variables. Para entonces, solo tendremos que protegernos de Lucifer. Agarré los hombros de Seo Jae-min. En este plan, tu misión es la más importante. Necesito que nos ayudes a encontrar a Dandy. Por un momento, Seo Jae-min se sonrojó tanto que no pudo hablar. Y tú, Gagaka. Para que el plan se cumpla con éxito, necesitamos que la tentación para los otros creadores del infierno. El detective también dijo que me apoyaría al 100%. Aquí, Eo Jae-min se acercó lentamente. Una vez me salvaste la vida. Así que ahora, mi vida es tuya. A partir de este momento, que la alianza para cambiar el infierno quede establecida. Seo Jae-min y yo establecimos la alianza anti-Lucifer. Esto hizo que los otros demonios se sintieran incrédulos. ¿Cómo es que van a traicionar al señor Lucifer? ¿No van a consultarlo con nosotros, los de primero? Frente al interrogatorio de Jin He Hanin, Bahamut se interpuso delante de mí. Todos ustedes son demonios superiores con sabiduría. Algunas cosas es mejor que yo se las explique. Independientemente de si este juego continúa o no, Lucifer no nos dejará vivir. ¿Todavía no lo entiendes, Jin He Hanin? El propósito de que creara este juego es para eliminar a los demonios superiores como nosotros, excepto el ganador final. Todos los demás deben morir. El verdadero artesano insistió tercamente, que también podría ser mi desgracia humana. Al escuchar, saqué directamente a Gagaka, el apoyo del infierno. Rápidamente lo jalé para que se arrodillara. La persona que sobreviva definitivamente no será tu humano. El verdadero artesano también los necesita a ustedes dos. Aunque su postura es diferente a la del verdadero artesano, esta también es una forma de sobrevivir. Al ver que este grupo de tontos no era bueno, Bahamut los regañó furiosamente. Ustedes, como demonios superiores, tienen peor juicio que las personas con las que hicieron un pacto. Al escuchar esto, el detective y los demás asintieron rápidamente. Gargamel me tiene mucha fe. Esta es una operación sin precedentes. Pero eres un humano capaz de crear milagros. Elegimos creer. Luego, con la herencia de mis padres, fui a varios hoteles a 10. Con Gagaka, reservé una suite de 7 días en cada hotel. El propietario de la habitación, por supuesto, era Gagaka. Así, en caso de alguna emergencia, podría hacer que Gagaka, que está en espera, esperara en el hotel con antelación. Entonces, directamente activaría la invasión del infierno. Contra los... Esto también se considera un buen plan. De los 3 creadores del infierno restantes, tenemos información de 2 de ellos. Kai Gusen ya no es una amenaza. Como hija de un jefe de la mafia, sus crímenes son incontables. Entonces, podrá enviarla directamente al infierno de la justicia. Si quieres encontrar su ubicación, puedes preguntar a sus secuaces. Con solo proporcionar la ubicación de Kai Gusen, serán liberados en el acto. El otro tipo es un extranjero descubierto por Su Kai-min. En la visión de Su Kai-min, apareció una maleta azul. Y esta información puede ser entregada al detective, para que investigue usando su autoridad. El plan actual va muy bien. El detective obtuvo fácilmente la información de ese extranjero, el creador del infierno, para encontrar a Dandin, y al último creador del infierno. Llevé a Su Kai-min al hotel más alto y lujoso de la ciudad. Solo alquilar este lugar por una semana me costó el equivalente a un apartamento, pero la seguridad aquí es inigualable. Para entrar, se requiere autenticación por gota de... Y además, hay 2 guardaespaldas listos en la entrada. Aquí, puedes usar tus habilidades con confianza. Su Kai-min estaba preocupado por mi seguridad. Detectives, le dije que no se preocupara. ¿Acaso crees que perderé? Más que esto, es mejor que hablemos de la calma. Su infierno probablemente está relacionado con su profesión. El infierno de la desgracia podría ser de tipo religioso. Y, la otra parte es un viejo fósil que ha vivido cientos de años. Directo, necesitamos investigar a fondo su vida y dirección. Después de entregarle la tarea a Su Kai-min, mi cuerpo no dejaba de temblar. Cuanto más confiaban en mí, más pesada sentía la carga sobre mis hombros. Pero ya no había vuelta atrás. Ahora solo podemos avanzar paso a paso. Al mismo tiempo, Kai Gusen también se estaba preparando. Él hizo que su demonio poseyera al jefe de policía del oeste. Esta habilidad de controlar el cuerpo de otra persona es demasiado pervertida, pero desafortunadamente, Kai Gusen no la usó a la ligera, porque la habilidad de Gairubimbo todavía tiene algunos defectos.
Su habilidad es simplemente poseer el cuerpo de la otra persona. Pero no adquiere los hábitos ni el tono de voz del dueño original del cuerpo. Si pasa mucho tiempo, la gente se dará cuenta del problema, y el poseído caerá en un coma prolongado. Así, el riesgo es demasiado grande. El jefe de policía del oeste ya es una posición muy buena. Mientras usaba su poder para investigar al creador del infierno, Kai Gusen le dio una orden a Gairubimbo. Encontrar una razón adecuada para encerrarme en el centro de detención, porque ahora no tiene la protección de sus subordinados. La policía y las cámaras de vigilancia por todo el centro de detención se convertirían en el lugar más seguro. Y Gairubimbo también controló el cuerpo para convocar una reunión, pidiendo a todos los agentes del FBI del oeste que investigaran los casos. Estos individuos que desaparecieron probablemente fueron enviados al infierno por el creador del infierno. El plan de Kai Gusen era perfecto. Tenía lanza y escudo, pero cualquier plan tiene variables. Park, como capitán de la policía, también se enteró de esto de inmediato. Ya había empezado a sospechar del jefe de policía del oeste. De repente, dio un golpe. Inesperadamente, ese creador del infierno llamado Kai Gusen se había metido él mismo en la prisión. Para él, no era un cordero que se entregaba. Los detectives me informaron de inmediato. Esa señorita de la mafia, en un lugar que nadie esperaba. Por la noche, el detective me llevó a la prisión. Afortunadamente, este tipo tenía algo de influencia y engañó fácilmente a los policías de guardia. Mirando a Kai Gusen, que estaba encerrado, no pude evitar burlarme. ¿De verdad te crees muy inteligente? Usas el poder del diablo para obtener poder. Te encierras en el infierno, un lugar al que los creadores no se acercarán. Pero, lamentablemente, tu demonio no está contigo. Esto significa que has perdido tu vía de escape. El cuerpo de Kai Gusen temblaba incesantemente. Este hombre que había acabado con Liu Nangan era más aterrador de lo que imaginaba. En realidad, la idea de Kai Gusen no estaba mal, solo le faltó suerte. ¿Quién iba a pensar que justo lo encerraron en la prisión que los detectives custodiaban? Viendo que la barrera psicológica de este tipo se había derrumbado, saqué el conocimiento de las condiciones para ser activado. De repente, Kai Gusen sudó frío profusamente. Por supuesto, esta no era la llave para traicionar al solo había simulado una copia con una impresora. Las luces que llevaba eran de un paquete de 9,9 yuanes, pero este detalle, en esta situación, le sería difícil de notar, en lugar de ir al infierno a sufrir. Kai Gusen intentó morderse la lengua de inmediato. Interrumpí su acción. Espera, puedo darte la oportunidad de vivir. Dime, por favor, la habilidad de tu demonio y el infierno que controlas. Kai Gusen sabía que al decirme esto, se convertiría en un cordero sin secretos. Apunté el soporte del infierno, sin rodeos hacia él. No repito mis palabras. Finalmente, Kai Gusen reveló su secreto. Gaelubimbo, antes de intercambiar cuerpos, debe tocar a la otra persona. Aunque puede poseer a cualquiera en cualquier momento y lugar. El cuerpo original debe caer en coma por un día. Esto me llenó de alegría al instante. Esta habilidad es bastante buena. Si Gaelubimbo poseyera a un líder, ¿no sería yo increíblemente poderoso? No solo podría movilizar las fuerzas de la sociedad para encontrar y eliminar a esos dos creadores del infierno, sino que también podría buscar información sobre Dan Ding. Inmediatamente, me puse en cuclillas y lancé el soporte del infierno pro que tenía en la mano. Tengo un plan mejor. Le pregunté a Kai Gusen por qué había participado en este juego mortal. No pensé que él fuera como yo. Para hacer que su padre, encerrado en el infierno, sufriera un tormento eterno. Yo también, después de obtener la llave del infierno, inmediatamente envié a mis padres al infierno de la traición. Pero ahora la situación es diferente. Tengo a alguien a quien quiero proteger a mi lado. Aunque se dice que en este juego solo, el ganador final puede sobrevivir. Pero si supiera cómo terminar este juego antes de tiempo. Le conté a Lucifer y a Dan lo que había pasado. Nosotros 5 creadores del infierno contra él solo, pero las posibilidades de ganar son aún muy pequeñas. Kai Gusen seguía siendo muy escéptico. La dificultad de esta ejecución no es común. Le dije que solo tenía una opción, aceptarlo. Si me rechazabas, te enviaría al infierno ahora mismo, o si me traicionabas durante el plan, también te enviaría al infierno. Espero que tomes la decisión perfecta y correcta. Kai Gusen sintió que esto era más bien una amenaza. Pero no tenía otra opción. Está bien, haré todo lo posible para cooperar. Me levanté y le hice una señal al detective. La situación actual es muy favorable. Kai Gusen controla la deuda primero. Debes tener con lo que te dé. Contando a ese tipo, nuestro equipo ya está casi completo. Un total de 5 personas. Traición, voyerismo, justicia, invasión, deuda. Entonces, ahora, preparemos nuestro plan de batalla. Le pedí a Gelubimbo que emitiera una orden de búsqueda y captura contra ese creador de infierno y el cargo era sospechoso extranjero de tráfico de productos del infierno. Este era un cargo creado para arrestarlo. Porque el tráfico de productos del infierno ya es un delito muy grave.
Además, ese tipo es un extranjero. Cuando el máximo gobernante de este país se enteró. ¿Cómo podía ocurrir un asunto durante su mandato? Por la tarde, no solo la comisaría de policía, sino todas las agencias relevantes recibieron la orden de búsqueda de Anne. Dejen todo lo que están haciendo. Hagan todo lo posible para arrestar a este fugitivo extranjero. Para ello, rastrearon a Annie a través de sus registros de hotel. Se inició un seguimiento exhaustivo de Annie. Ahora, este creador de infiernos extranjero. Estaba haciendo trampa en su desesperación. Luego le di órdenes a Gelubimbo. Sin dudarlo. Arresto inmediato. Los policías, al conocer su destino, sacaron inmediatamente la tarjeta del habitación y la orden de arresto emitida por la agencia correspondiente. Annie llegó. Usted está bajo vender acuerdos del inframundo y ha sido traída de urgencia. Tiene derecho a guardar silencio. Y a contratar un abogado. Pero todo lo que diga será usado en su contra en un tribunal. Annie comprendió de inmediato que era una trampa de otros creadores del infierno. Aunque era inocente. Una vez que entrara en su territorio, sería carne de cañón. Miró la vergüenza del infierno en la cama. Y ante la mirada atónita de todos, se quitó la toalla y se abalanzó sobre él. Luego, su mamá, el demonio con el que había hecho un pacto, restricción y mejora. En otras palabras, un intercambio equivalente. Todos los creadores del infierno pueden abrir las puertas del infierno en un radio de aproximadamente 8. Y el número máximo de personas que pueden arrastrar al infierno es de 8. Pero la habilidad de su mamá es convertir lo posible en imposible. Ella amplió el número de personas que podían ser arrastradas al infierno a 14, y al mismo tiempo cambió el alcance de la puerta del infierno a 2. Luego giró la llave del infierno de la ignorancia. Ni siquiera sé qué crimen he cometido, ni por qué mi superior ordenó mi arresto. Ignorantes y necios. Pero lo siento. Solo puedo enviarlos al infierno. De repente, una puerta al infierno, impregnada del aura del país de los cerebros, apareció silenciosa. Al instante, los 14 detectives presentes fueron arrastrados al infierno. Con la desaparición de la puerta del infierno, Annie se desplomó sin fuerzas en la cama. Su mamá estaba a punto de consolarla, diciéndole que pero no era el momento. Tenemos que irnos rápido. Mientras estos tipos no hayan escrito el informe de arresto, seguirán enviando gente. Lo primero que debemos hacer ahora es huir. Y luego investigar a fondo. ¿Quién fue el que dio esta orden? Por mi parte, recibí noticias de Gelubimpo. Los 14 detectives que participaron en el arresto han desaparecido. Según la vigilancia del hotel, se detectó una clara luz del infierno. También me pareció muy extraño. La puerta del infierno solo puede arrastrar a un máximo de 8 personas. Luego, entonces supuse que esto era probablemente el poder de tantos humanos desaparecieron de repente sin explicación. Y además, eran detectives experimentados. Bahamok, preocupado de que el juego de la muerte fuera conocido por la gente común. Y yo tenía un plan aún más audaz. Hacer que toda la sociedad conociera a los creadores del infierno. Yeirubimpo, del otro lado, estaba extremadamente de esta manera. Toda la sociedad humana sabría sobre la existencia del juego del infierno. Sonreí de lado. Eso es exactamente lo que quería. La noticia decía así. Durante el arresto del sospechoso, varios detectives desaparecieron de la nada. Yeirubindo entendió mi intención en un instante. ¿Quieres usar esta noticia para atraer a los 2 creadores del infierno restantes? Le dije, probablemente solo queda un creador del infierno. Ese otaku probablemente ya entró al infierno. Si todavía estuviera vivo, Lucifer no habría necesitado buscarme. Nos habría hecho formar una alianza 4 en 4 para la confrontación. ¿Por qué, si no, me pediría que eliminara a un miembro? Bahamok, una vez más, tuvo una nueva percepción de mí. Este tipo ya no está jugando. Ha volcado el tablero de ajedrez. Se ha convertido en el jugador detrás de escena. La guerra de los creadores del infierno ha comenzado por completo. Ordené a Yerubimpo que lanzara un ataque en toda la red. Lo que obligó a Annie a activar el infierno de la ignorancia, enviando a los 14 detectives al infierno. Pero él no sabía que este incidente causó una gran conmoción social. El sospechoso hizo la noticia de la desaparición de 14 detectives se volviera viral. Todo el país hizo públicos los datos de Annie, pidiendo a los ciudadanos que esto le dio un dolor de cabeza al último creador del infierno. Annie hizo que este asunto fuera de dominio público. Es posible que este juego de la muerte termine por su culpa. Por ello, Song Ming-su invocó a su demonio, Nia James. A través de los mensajes publicados por los testigos, comenzó a cazar a Annie. De esta manera, los 6 creadores del infierno presentes estaban todos dentro de mi plan. Pero incluso el plan más perfecto puede tener variables. Y esa variable era el experto. Él me preguntó con enojo. ¿Alguna vez has pensado que debido a este creador del infierno que has puesto en busca y lo que llevó a decenas de detectives a ser enviados al infierno, todos ellos eran mis colegas y amigos? Y eran personas buenas que no habían cometido ningún error. No deberían estar encerrados en el infierno, sufriendo tal dolor.
Me disculpo por la discusión con el detective. Normalmente, la puerta del infierno solo puede arrastrar personas, ¿y quién iba a pensar que ese tipo podría encarcelar directamente a 14 personas? Este fue un cambio inesperado. El detective guardó silencio. Estas cosas son impredecibles. Lamento mi imprudencia. Esto es difícil de percibir. Para sobrevivir, traté la vida de otros como la de un niño. Luego le dije al detective que esa extranjera llamada Annie será representada por nosotros. Cuando llegue el momento, te la entregaré para que la juzgues. Aunque no pudimos evitar que ocurriera el accidente, al menos debemos vengar a este grupo de personas inocentes. En realidad, ya había adivinado la elección. Si no fuera por el sacrificio de estas personas comunes, sería difícil sacar al último creador del infierno. Pero para que todos sobrevivan. Tanto yo como ustedes, estábamos preparados para el sacrificio. Lo siento mucho. Tío detective. Eres una buena persona, pero las personas de corazón no pueden sobrevivir en este juego de la muerte. Entonces, es hora de, antes de que Dandin, eliminar a este creador de infiernos extranjero. En este momento, se esconde en un hotel viejo y destartalado. Ya no le importa el juego de la muerte. Lo que tiene que hacer ahora es encontrar la manera de escapar de este país. Pero esta idea suya, al final, no podrá hacerse realidad. Ahora hay FBI en todas partes. Al menos cada uno de sus movimientos es reportado por ciudadanos entusiastas. Y Gailu Bingo me informó de su última ubicación. Ahora, los dos creadores del infierno se han reunido en un solo lugar. Envié a Su Kaimin. ¿Para qué? Dentro de un rato, localizara con precisión a esos dos tipos. Después de eliminar a estos dos creadores del infierno, solo quedará resolver el problema de Dandin. Su Kaimin puede sincronizar el infierno de esa región, para que el creador se manifieste. De esta manera, se podrá localizar al último tipo. Pero lo que no esperaba era que el último creador del infierno resultara ser un estudiante de primaria. Viendo que todo estaba listo, yo también ordené que todos comiencen a actuar. El hombre roció gasolina por toda la habitación. Y luego dejó que el fuego comenzara a arder. Él era un sospechoso que el detective había arrestado. Y ahora ha cumplido con la petición del detective. Puede irse. El detective llegó a la recepción con la prueba. Aquí hay un incendio. Por favor, evacúe rápidamente. Pero la abuela no olvidó que Erlong tenía otro huésped. El detective le dijo: déjame ir a avisar. Ya he llamado a los bomberos. Llegarán pronto. Después de que él se fue, lo primero que hizo el detective fue destruir las cámaras de vigilancia. En ese momento, Annie olió a quemado. Y rápidamente envió al demonio su mamá a revisar la situación afuera. Después de enterarse de que todo el pasillo se había convertido en un infierno ella comprendió de inmediato que esto lo habían hecho otros creadores del infierno. Luego, ordenó a su mamá que mirara hacia el primer piso. Y, como esperaba, ese creador del infierno la estaba esperando en el primer piso. Ella rápidamente ideó un plan. Usando las habilidades del demonio, cambió el número de personas que entraban al infierno a y la distancia para abrir la puerta del infierno se amplió a 16 años. Para ella podría, desde un lugar donde el oponente no pudo abrir directamente la puerta del infierno de la ignorancia. El plan transcurrió tan bien como ella había anticipado, pero la puerta del infierno no se abrió. Annie quedó perpleja. ¿Qué está pasando? El detective le explicó. La habilidad de Yaeria Mengia es la autofalsificación. Mientras cometas un crimen que se ajuste a mi infierno, mi pecado será compensado. Tú, para salvar tu vida, enviaste a gente común al infierno. Este es el pecado de la injusticia. Ya no tenía retirada. El detective se levantó lentamente y levantó el apoyo del infierno de la injusticia. Ya que has cruzado la línea, debes ser castigada. Luego, cadenas interminables ataron a Annie. Y la arrastraron a la puerta del infierno de la injusticia. Y a partir de ahora, nuestro oponente será solo un creador del infierno. Mientras tanto, Jajaka ya estaba preparado. Ahora que el cebo ha sido lanzado, es como si ya hubieran picado. Al mismo tiempo, Lucifer también observó. No eliminé al equipo como él me pidió. Y se están volviendo más unidos. Sus posibilidades de ganar también están aumentando. ¿Acaso, de verdad tengo que esperar a que los cuatro se maten? ¿Entre sí, Lucifer? Ya no podía entender los pensamientos de ese humano. Así que encontró a su contratista. Dante Chelsea. El mejor creador del infierno de todos los tiempos. Su relación con Lucifer no era la de un subordinado, sino que estaba llena de igualdad en todo momento. Así que yo preparé la trampa para Song Mingsu. Impecable. En realidad, el principio es muy simple. Hacer que Zenji transformara a alguien en Annie. Y luego llevar al objetivo a la habitación previamente preparada. El ascensor y el pasillo tenían vigilancia. Song Mingsu también eligió actuar dentro de la casa. Al ver que no había nadie, sacó directamente su apoyo infernal. Tú, idiota. ¿Sabes la magnitud del problema que has causado? Cuando el intruso entró en la habitación. En el momento en que la puerta se cerró. La condición para la invasión del infierno se cumplió perfectamente. Ni Via James ni Song Mingsu esperaban
que la Annie frente a ellos fuera alguien transformado por Zenji, pero cuando se dio cuenta, ya era tarde. Porque los humanos simplemente no pueden lidiar con una puerta al infierno que se abre desde la oscuridad. En un instante, Song Ming-su fue arrastrado al infierno de la invasión, y Lia James finalmente lo entendió todo. ¿Quién tendió esta trampa? Zenji tartamudeó al hablar. Un humano más aterrador que un demonio. Un humano que quiere derrocar el infierno. Gagaka me llamó, hermano mayor. La misión ha sido completada perfectamente. Ahora, los creadores del infierno. Solo nos quedan 5 años. Entre estas personas, mi contribución es la mayor. Debes protegerme bien. Durante la batalla final, al escuchar mis elogios sin esfuerzo, Gagaka se sonrojó y se quedó sin palabras por un momento. Luego, también vio a Sukai, Min y al detective aplaudiéndole, lo que lo dejó aún más perplejo y se rascó la cabeza. Sin embargo, todo lo que Gagaka imaginaba era falso. Todo estaba dentro de su sueño. Y esta era la habilidad de Lia James. Fantasía en progreso. Es una habilidad que solo puede activarse contra una persona, y puede hacer que la persona atrapada en la ilusión experimente un efecto tan real que es indistinto, permitiéndole así imaginar su futuro ideal en el sueño. ¿Y si uno mismo es un idiota? Es difícil darse cuenta. Un verdadero mecánico está furioso e impotente afuera. Por favor, no te duermas. Jan James sonrió con desdén, verdaderos mecánicos. Ya han fracasado. Cuando Gagaka se despertó naturalmente. Ya estaba atada de pies y manos. Song Ming-su, frente a ella, mostró una sonrisa. Hermana, por favor, dime algunas cosas. ¿Con quién te has aliado? ¿Y cuáles son sus habilidades? ¿Cuántos creadores del infierno sobreviven? Espero que puedas decírmelo de forma concisa y educada.